Hola, hola a todos los amantes del crochet. Una vez más les doy la bienvenida a este canal y les invito a acompañarme en el tutorial de estas rosas tejidas con 17 pétalos en una sola pieza. Los materiales que vamos a utilizar son hilo en 2 colores y el grosor que ustedes deseen. Yo voy a trabajar con un hilo de 1.5 milímetros de grosor y es un hilo 100% acrílico, alambre de 2 grosores, un gancho de 3 milímetros, alicate, tenaza, aguja lanera, pistola de silicón, tijeras y un encendedor. Comencemos. Voy a iniciar tejiendo la rosa y voy a tejer una base de 51 cadenas. Tengo 3, 4, 5. Tejí 51 cadenas. Me paso aquí a la segunda y allí voy a empezar a tejer puntos bajos hasta llegar al final. En total voy a tejer 50 puntos bajos. Tengo 50 puntos en total. Ahora voy a subir con 4 cadenas. Aquí tengo 4 cadenas y voy a tejer en el mismo punto donde inicié a tejer las cadenas un punto alto. Ahora voy a tomar hebra y voy a contar 1, 2. En el tercer punto voy a hacer un punto alto, tejo 2 cadenas y tejo un punto alto aquí en el mismo punto. Si pueden ver, se van formando como triángulos. Voy de nuevo, cuento 1, 2 y en la tercera tejo un punto alto, 2 cadenas, ahora un punto alto en el mismo punto. Esa es la secuencia que voy a seguir en toda esta vuelta hasta llegar al final. Nuevamente, un punto alto, cuento 1, 2 en el tercero, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto. Así. De esa manera vamos a tejer toda esta vuelta. Llegué aquí al final. En total me tienen que salir 17 puntos así para arriba. Aquí estoy en el punto final. Aquí me hace falta tejer 2 cadenas y un último punto alto aquí en el último punto. De esa manera termino esta vuelta e inicio la siguiente. Aquí voy a tejer 2 cadenas y en este primer triángulo que se me formó aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio voy a tejer 2 puntos altos. Así. Luego me paso al siguiente espacio, que es este, y hago lo mismo. Tejo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Nuevamente, tomo hebra y me voy a este siguiente espacio. Tejo un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas y hago lo mismo, 2 puntos altos en el mismo espacio. Voy a repetir 17 veces esta misma secuencia.
Llegué al final y tengo en total 17 pétalos. Aquí voy a iniciar tejiendo los pétalos. Esta es la última vuelta. Voy a tomar lazada y en este primer espacio voy a tejer 6 puntos altos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo los primeros 6 puntos altos. Me voy ahora a este espacio aquí en medio. Voy a insertar la aguja, hago punto deslizado y tomo hebra. Voy al siguiente espacio y hago lo mismo. Tejo 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente inserto aquí la aguja y hago punto deslizado. Esto lo voy a repetir por 5 veces. Voy a tener un total de 5 pétalos en esta medida. Tengo mis primeros 5 pétalos. Me quedan 12 espacios para seguir tejiendo. Ahora en el siguiente pétalo voy a tejer 8 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo el primero, voy con el segundo. Voy a hacer lo mismo que hice en los anteriores. Hago punto deslizado aquí e inicio en el siguiente espacio y aquí voy a tejer nuevamente 8 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hago punto deslizado aquí. Voy a repetir esto por 6 veces. Y tejí 6 pétalos más. Ahora me quedan 6 espacios para tejer otros 6 pétalos. En esto vamos a tejer 10 puntos altos en cada espacio. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si ven que no les caben, entonces solo corren el tejido y siguen tejiendo. Tengo 8. Tengo 8, 9 y 10. Ahora hago punto deslizado y voy de nuevo con 10 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora punto deslizado aquí. Voy a tejer esos 6 pétalos y regreso. Llegué al final de esta última vuelta. Aquí voy a hacer una última cadena y voy a cortar la hebra. Así dejando un poquito larga para
luego pasarle unas puntadas al final. Termino de hacer este punto deslizado aquí. Y por último, solo voy a pasar esta hebra para aquí. Y voy a hacer un nudo aquí al final. Dejo esa hebra así un poco larga. Y ahora voy a tejer una hoja. Como pueden ver, ya tengo algunas hojas tejidas, entonces voy a tejer una para mostrarles de qué manera se hace. Tengo 2 cadenas, voy a tejer en total 10 cadenas para iniciar. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo aquí las 10 cadenas. Ahora voy a la segunda cadena y allí empiezo tejiendo un punto bajo y seguido de ese punto bajo hago un punto medio alto, así. Después de ese medio punto alto voy a tejer 4 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4. Luego de haber tejido 4 puntos altos voy a tejer un medio punto alto y seguido el medio punto alto un punto bajo. Me queda aquí un último punto. En este punto voy a tejer un punto bajo, una cadena, voy a marcar esa cadena y en el mismo punto voy a tejer otro punto bajo. Ahora me paso al otro lado y este es el primer punto del otro lado. Aquí voy a tejer un punto bajo, un medio punto alto, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Por último, tejo aquí un medio punto alto y aquí en este último punto tejo un punto bajo y me queda así la hojita. Ahora voy a agregar el alambre. Lo pongo así en la parte de arriba y aquí tengo el último punto bajo que tejí. Me paso al primer punto bajo que tengo del otro lado y allí de una vez voy a tejer el primer punto bajo. Esta vuelta la voy a tejer con puntos bajos. Me voy aquí al siguiente punto y hago un segundo punto bajo. Así de esta manera voy a tejer hasta llegar a donde tengo el marcador. Y aquí retiro el marcador y me voy a ese punto que es la cadena que hice. Y ahí voy a tejer 2 puntos bajos, dos puntos bajos. Antes de continuar,
Dejo el sobrante que voy a dejar del alambre, no es mucho, si ustedes ven, es como el tamaño de mi dedo así. Doblo aquí para que se me facilite un poco más seguir tejiendo y tejo un punto más aquí. En total tejí 3 puntos bajos en el mismo punto cadena que tenía marcado y continúo del otro lado tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. Aquí conforme vamos tejiendo vamos acomodando el alambre. Y este es el último punto. Aquí solo acomodo el alambre y me paso aquí al primer punto que hicimos del otro lado, que es este. Me paso con un punto deslizado. Ahora voy a tejer una cadena y en ese mismo punto voy a tejer un punto deslizado. Así. De aquí en lo siguiente voy a tejer una cadena y un punto deslizado. Tengo ahí una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto. Una cadena, punto deslizado en el siguiente punto. Para que me quede esta terminación en la orilla de la hoja. Voy a seguir así en todo el contorno de la hoja hasta llegar al final. Llegué al final y tejí el último punto. Ahora me paso del otro lado, que es este el primer punto. Ahí voy a hacer un punto deslizado en la parte de enfrente y luego me paso a la parte de atrás y hago otro punto deslizado. Aquí solo corto la hebra, dejo muy poco sobrante porque solo voy a ocupar para cubrir este alambre. Luego voy a cortar el sobrante del alambre para que me quede de una sola medida, miren. Y finalmente lo que hago es recubrir el alambre así. Aquí abro, meto allí y enrollo el alambre para que me quede esa hebra ahí muy fija. Así. Ahora solo corto el sobrante. Y acomodo muy bien la hoja. Le doy forma a ese alambre y ya me queda así de esta manera. Por último, solo voy a cortar todos los sobrantes que hayan quedado en la parte de atrás. Quiero recalcarles que siempre la hebra que nos quedó aquí la vamos a ir escondiendo con el tejido aquí. Y así nos queda. Ya por último, solo nos hace falta tejer el cáliz. Para tejer el cáliz en un anillo mágico, tejo una cadena y luego tejo 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5. Aquí cierro
e inicio la siguiente vuelta aquí en este primer punto y aquí voy a tejer 5 aumentos. Marco el primer punto y continúo tejiendo hasta completar los 5 aumentos. 3, 4 y 5. Tengo en total 10 puntos bajos. Retiro aquí el marcador y en esta siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo y un aumento. Marco el primer punto y continúo de esa manera. Un punto bajo, un aumento. Tejí esta vuelta con un punto bajo y un aumento. Tengo 15 puntos en total. Retiro el marcador y aquí inicio la siguiente vuelta. Dejo un punto bajo, un aumento para iniciar y marco el primer punto. Y luego voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Terminé esta vuelta con 20 puntos bajos, retiro el marcador y en esta siguiente vuelta voy a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Marco el primer punto y continúo tejiendo 1, 2, 3, aumento. Así voy a tejer toda esta vuelta. Terminé esta vuelta y tengo 25 puntos en total. Aquí voy a tejer un punto deslizado y tejo 2 cadenas. En el siguiente punto voy a tejer un punto alto y así hasta completar 5 puntos altos. Tengo 5 puntos altos tomando en cuenta las 2 cadenas con las que subí. Ahora tejo 2 cadenas y giro el tejido y aquí en este siguiente punto, en este, voy a tejer un punto alto y así continúo hasta completar 4 puntos altos. Aquí en estos dos voy a hacer un solo punto porque voy a ir disminuyendo un punto en cada vuelta. Entonces tengo aquí 5 y aquí 4. Subo nuevamente con 2 cadenas y me voy al siguiente punto. Tejo 1 y aquí en este bucle voy a tejer el otro. Y tengo en total 3 puntos. Voy de nuevo, subo con 2 cadenas y tejo nuevamente un punto alto. Para finalizar me quedaron 2 puntos altos. Y ya por último tejo 3 cadenas y corto la hebra aquí, muy corta, porque no se necesita larga así. Y ya tengo ahí el primer pétalo del cáliz. Voy ahora con el segundo pétalo aquí en el siguiente punto, justo donde terminé, al siguiente punto. Voy a sacar hebra y no dejo mucho sobrante. Esta hebra la voy a ir tomando aquí con el tejido,
Subo nuevamente con 2 cadenas y voy a hacer lo mismo. Al siguiente punto, tejo un punto alto y voy de igual manera al siguiente punto, así hasta completar 5 puntos altos. Llevo 3, 4 y 5. Ya tengo ahí los 5 puntos altos. Esta hebra que me quedó aquí sobrante la voy a cortar. Así voy a ir cortando las hebras. Si ustedes prefieren cortarlas al final, está bien. Yo las voy a ir cortando de una vez. Subo nuevamente con 2 cadenas. Me voy al siguiente punto alto y ahí voy a tejer el primer punto alto. Aquí en esta segunda vuelta voy a completar 4 puntos altos. De estos 2 últimos voy a tejer únicamente uno. Recuerden, voy a ir disminuyendo un punto en cada vuelta. Así. Subo nuevamente con 2 cadenas y de la misma manera disminuyo un punto al final de la vuelta. Nuevamente 2 cadenas y aquí disminuyo un punto. Para finalizar, me quedan dos últimos puntos altos y tejo 3 cadenas. Y aquí corto la hebra. Voy a tejer así 5 pétalos así en el cáliz. Y así me queda el cáliz. Me deben salir 5 pétalos. Como ya recorté las hebras que me quedaron aquí largas, ya solo voy a sellar esas hebras para que no se me vaya a soltar el tejido. Y así queda. Y por último, antes de continuar, voy a sellar el tejido. Voy a hacer esto con cada pétalo. Bien, ya sellé el tejido. Hice lo mismo con todas las piezas que voy a necesitar. Antes de continuar, debo recalcarles que el sellar el tejido pasándole fuego solo se hace con el hilo acrílico o con lana, pero no cuando estamos usando algodón, porque el hilo de algodón pues tiene otra textura y su acabado es más definido. En este caso lo hacemos con el hilo acrílico porque queda un poco de pelusa así en el tejido. Y si ustedes ven, pasándole un poquito de fuego ya se quema esa pelusa y queda con un acabado diferente y muy bonito. Ahora sí, ya tengo todas las piezas, voy a armar la flor. Ya tengo un alambre aquí listo. Este alambre es de un grosor de 2 milímetros. Lo tengo doblado en la mitad. Y como me gusta que quede un poco largo para ponerlo en una base, lo dejo de 30 centímetros de largo el alambre. Pero si ustedes quieren dejarlo un poco más corto, pueden hacerlo. Si lo quieren poner en macetas pequeñas, pueden dejar un poco más corto el alambre. Y aquí voy a iniciar a armar la flor. Pueden dejarla, al momento de armarla, la pueden dejar para este lado o puede ser para este otro lado.
Si la dejan así para este lado, pues miren cómo queda el acabado. Queda diferente. Así los pétalos quedan como cerrados, quedan un poco cerrados. Y si la dejan para el otro lado, los pétalos quedan así abiertos hacia afuera, ¿ve? Vean la diferencia. Así, unos quedan abiertos hacia afuera y estos quedan cerrados. De ambas maneras se ve muy bonita la rosa. Yo voy a cerrar esta rosa de manera que me queden los pétalos hacia adentro. Y para iniciar a cerrarla, vamos a empezar de aquí de la parte de los pétalos más pequeños. Estos son los pétalos más grandes donde tenemos la hebra larga, es la terminación donde hicimos los pétalos más grandes. Entonces iniciamos aquí en los pétalos más pequeños. Voy a insertar el alambre aquí, así de esa manera. Y voy a cerrar un poco más este alambre. Lo dejo así un poco más cerrado y lo voy a acomodar aquí en el tejido, así de esta manera, así. Vean ustedes así. Voy a poner un primer poquito de silicón aquí en la base. Escondo esa hebra por ahí y empiezo a cerrar, así de esta manera. Ponerle otro poquito por aquí. Poner otro poquito aquí. Así, conforme vaya cerrando, voy a ir poniéndole silicón para que quede bien asegurada y nos quede bien formada, no se nos vaya a desbaratar el trabajo. Vean cómo va quedando el centro de la rosa. Luego sigo aquí, voy a ir dejando un poquito suelto el armado de la rosa para que se mire así más suelta. Vean qué bonita va quedando. Le voy a poner un poquito aquí y continúo cerrando. Que nos quede así de esta manera. Continúo así y voy a ir dejando un poco más suelta la flor para que se nos vea así de esta manera. Vamos a aflojar un poquito, ya dejamos aquí el centro armado. Ahora vamos a aflojar un poquito para que vaya soltando los pétalos.
Nos queda así el armado de esta rosa. Y dejé esta hebra aquí para hacer una puntada final para asegurar por último el, el tejido. Por último voy a hacer un nudo aquí y voy a cortar esta hebra. Y así tengo armada ya esta parte de la rosa. Vean cómo se ve de hermosa. Ahora voy a poner el cáliz, pero antes de insertarlo en el alambre, debe quedar un poquito así abierto y ahí voy a insertar el alambre, así de esta manera. Vean qué hermosa se ve. Ahora, antes de pegarlo, vamos a acomodarlo bien, que quede tapada esta terminación aquí, que quede tapada, así, así. Ya está acomodado donde va a ir, entonces ahora sí voy a ponerle silicón aquí en la base, aquí. Aquí sí podemos ponerle suficiente silicón, estaría excelente porque lo necesita aquí en la base para asegurar bien el tejido y que no se nos vaya a deshacer esa rosa. Esperamos a que pegue para seguir pegando la otra parte. Ya pegó esa parte, ahora voy a pegar uno por uno de estos pétalos y voy a dejar una puntita allí sin pegar para que quede así. Ahora voy a forrar el alambre. Acomodo el hilo aquí de esta manera y voy a poner silicón aquí en la base y empiezo a enrollar así cuidadosamente de que no se me vaya a regar el pegamento. Dependiendo de qué tan junto a la flor querramos las hojas, así se la vamos a poner. Solo tenemos que ir midiendo a ver si ya le quedan bien ahí, pero creo que voy a forrar un poquito más antes de poner las hojas.
Ahora sí, voy a poner las hojas. Le puse 3 hojitas, pero si es de su preferencia ponerles más, también se le pueden poner más y se mira muy bonita la rosa con muchas hojas. Ahora solo voy a retirar los sobrantes de silicón. Y este es el resultado final. Por último, solo voy a sellar el hilo. Voy a acomodar las hojitas así, de esta manera. Así. Y la punta que me quedó aquí, para evitar accidentes, esa punta la doblo hacia arriba. Así. Y este es el resultado final de esta rosa. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy y les invito al próximo tutorial. Hasta luego.